¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Buena pregunta. Pues todo empezó hace muchos, muchos años. ¿Y entonces cómo habéis llegado hasta aquí? Pues, ¿te acuerdas? Me acuerdo, inicialmente los pacientes decían, voy a ver a Pepe, voy a ver a Maca. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un instituto, una cosa que sea? Pero la idea de hacer instituto era fundamentalmente porque estaba en nuestra idea hacer formación. Sí. Y entonces instituto no era lo mismo que un centro de terapia, un gabinete, era algo que era terapia y formación, ¿no? Entonces lo creamos como instituto así, ¿no? En un año mágico que nos casamos. Que nos casamos. Y fundamos el instituto, o sea, fue un año completo. Bueno, primero empezamos a hacer cursitos de fin de semana. Traíamos a profesores para que dieran cursos ellos. O los daba yo. O los dabas tú. Con muchos nervios. De ahí surgió pues, la idea de crear el máster. Eso es. Máster de psicoterapia al principio, 2 años después de iniciarlo, el máster de counseling. Y fue realmente un trabajo, primero, difícil porque no sabíamos, ¿no? Fue una experiencia preciosa la primera promoción, porque, claro, más de la mitad de los alumnos eran pacientes, entonces era como una gran familia, ¿no? Entonces fue precioso. Bueno, en Galene trabajamos con el modelo humanista integrativo y eso nos da un marco de referencia que nos permite, bueno, pues trabajar con las personas desde el punto de vista más cognitivo, emocional, hasta corporal. Sí, yo creo que meter el cuerpo también es importante, que no estaba tanto quizás al principio, ¿no? Y cada vez se le ha dado un poquito más de profundidad y yo al menos me gusta mucho utilizarlo con los pacientes, ¿no? Bajar la emoción al cuerpo. Y al final todo lleva a integrar, ¿no? a ese adulto y ese crecer y ese llegar a esa coherencia, ¿no? Entre lo que sentimos, pensamos, hacemos, ¿no? A todos los niveles. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que es la relación que se establece entre nosotras como terapeutas y las personas con las que trabajamos. Creo que hay algo muy especial en esa presencia, sintiendo, estando con la persona, que creando ese entorno donde ella diga, wow, aquí estoy protegida y puedo empezar a trabajar en mis asuntos. Creo que es muy especial. Es como que a veces a la gente le choca pensar que el amor está en terapia, pero para mí está claro que si yo no puedo querer a mi paciente no sería posible establecer el vínculo, y si no se establece el vínculo entonces como que el trabajo no va a llegar tan profundo. Y yo creo que también marca la diferencia por eso, porque quizás otros tipos de terapia no llevan a tanta profundidad, ¿no? A que el paciente pueda tocar tan abajo, tan profundo y resolver desde ahí, ¿no? O sea, 30 años hace que fundamos el instituto, 26 años hace que fundamos el máster. Fue todo en el siglo pasado, porque esto primero fue un sueño, así de fantasía, y fuimos dándole forma. Sí, yo creo que también fue importante tener en cuenta que la gente no tuviera que hacer como habíamos hecho nosotros, que era formarnos en análisis transaccional, formarnos en Gestalt, formarnos en sistémica. Nos formamos como se formaba la gente en aquella época, pues haciendo formaciones aisladas y tú hacías lo que podías dentro de ti, pero no tenías alguien que te dijera cómo se trabaja, o sea, que te diera una enseñanza de cómo trabajar, cómo atender al paciente. Tenías que construirlo todo tú junto con el miedo, ¿no? O sea, Sí, o sea, era más teórico que práctico, ¿no? Aunque había grupos de Gestalt o de análisis transaccional que se movían emociones, pero realmente lo que nos transmitían era más teórico que experiencial. Y nosotros queríamos unir las dos cosas. Y darle estructura, que yo creo que es fundamental. Para el terapeuta que tenga estructura interna es fundamental,
que la formación está estructurada es fundamental y que aprenda a trabajar con estructura. Es que son 2 años de indagación con terapia semanal, pero no solo eso, es que cada clase es terapia. Porque estás viendo y están diciéndote cosas y tú estás pensando, anda, anda. Y yo he tenido casi más insights dentro de las clases, más descubrimientos internos, ¿no? Dentro de las clases, de decir, ostras, que muchas veces en terapia todo va muy hilvanado, ¿no? Y cuando llegué al módulo del duelo, yo llegaba pensando, joder, vestidos de blanco, a golpear con un bate, a hacer trabajo emocional, a tal, que me daba muchísima pereza. Fue uno de los fines de semana más transformadores de mi vida. Y otro elemento que para mí ha sido diferenciador y muy interesante ha sido el que se den prácticas con personas reales. Y a mí eso me parece una riqueza y diferencia, o sea, y sí que veo que es una diferencia. A mí fue una de las cosas que me decidieron, aunque conocía el modelo terapéutico y me gustaba y quería aprenderlo, el hecho de que hubiera estas prácticas me pareció un puntazo. Y toda la estructura que te da a la hora de poder empezar a hacer psicoterapia, hasta tienes un modelo de contrato que puedes coger o no coger, pero toda esa estructura para mí era fundamental. Porque es verdad que cuando estás empezando a aprender el primer año, coges muchísimas técnicas, teorías, herramientas y estás deseando poder ponerlas en práctica. Y de repente llegas el primer día con tu primer paciente real de prácticas, se te sienta delante y lo que yo sentí cuando empezamos la conversación fue como que todas las piezas de repente caían y encajaban. O sea, al final aprendes muchísimo de los compañeros. O sea, ese aprendizaje, a mí el aprender de pares me parece formidable porque lo integras mucho más. Y luego es que es como tener 20 terapeutas, o sea, sois 20 compañeros o 20 cuidando unos de otros. Con algunos enganchas para unas cosas, con otros para otras, haces amistades más o menos profundas, pero en el fondo todos vamos con un objetivo común. Y es mejorar como personas y como terapeutas. Y eso une. Sí que es verdad que en nuestro grupo, y creo que esto se repite, la primera presentación, el primer día, aquel viernes por la tarde que estuvimos, solo la presentación fueron 4 o 5 horas y ya, o sea, como que se abrió un canal desde lo más profundo. Y a la vez yo he vivido un proceso de ir abriéndome, ir confiando, ir siendo validada por mis compañeros como terapeuta, incluso como persona, ¿no? Bueno, la clave es lo que decías tú, la palabra que has dicho tú, el amor, que al final es el logo de Galene, ¿no? El corazón. A mí fue lo que me llamó la atención muchísimo del programa, cuando hablaban del amor, que para mí es la gran medicina, realmente. Y eso se cultiva dentro del grupo. Y empiezas a querer a gente que no conocías de nada, absolutamente de nada, precisamente por la generosidad que tiene la gente al compartir sus cosas y lo miras desde un lugar que empiezas a amarles como personas. A mí me pareció súper potente. ¿Por qué crees que es bueno hacer terapia? Hola. Yo creo que como todas las personas tenemos conflictos que no hemos resuelto en nuestra vida, conflictos con nuestros padres, con nuestros profesores y que nos están afectando en nuestro día a día. Y creo que lo bueno es llevar a terapia esos conflictos para que no nos afecten en nuestro día a día y nos sintamos más seguros a la hora de mostrarnos en público, a la hora de ser el profesional que hemos decidido ser, a la hora de tener una mejor relación con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Y creo que merece la pena hacer terapia por eso. ¿Merece la pena? Siempre. ¿Cuándo es obligatorio? Pues cuando tu vida es muy disfuncional o tu percepción es muy disfuncional, ¿no? Qué bien veros, qué bonito, Qué gusto. cómo os quiero, Sí. que lo sepáis. Venga, empiezo yo. Dice, tu vida antes y después de tu proceso terapéutico. Uf. Claro, es que, o sea, yo mi proceso terapéutico empecé tan joven. ¿Qué años tenías? Yo empecé... No, tú empezaste más joven. Yo empecé más joven. Tú empezaste más joven que yo. Empecé con 19 años. Eso es la hostia. Esto es... Sí. Eso es un regalo. Eso es la hostia. Claro. Sí, sí, sí.
Porque además era, claro, ¿cómo es tu vida ahora mismo? Acaba el cole, estoy empezando la uni, ¿sabes? Todo por hacer. Claro, pero a mí ha sido una etapa de cambio vital, o sea, he pasado de ser, pues eso, una veinteañera salvaje. Del rock and roll. Claro, a casarme, a tener hijos, a tener un trabajo, o sea, ha sido un cambio vital y entonces, claro, ha sido todo el acompañamiento en todos esos cambios vitales. Entonces, claro, ¿cómo era mi vida antes y cómo es después? Es que ha cambiado por la terapia, con la terapia, junto a la terapia. Hostia, es que es un antes y un después tan gordo, tan potente, tan... a mí me ha ayudado a todo. Sí. A todo, a todo. Entonces mi vida antes y después es que soy otro. Siendo el mismo, que es lo raro. Sí. Joder, a mí me pasa una cosa que es o sea, tu vida antes y después, pero yo lo que veo mucho es lo que hubiera sido mi vida, sin y con. Y eso sí que es un cambio. Claro. Porque la persona que era, yo también, o sea, vivir desde el absoluto miedo y sobre todo desde la desconexión total con mis emociones. Sí. Entonces yo creo que una de las cosas que más me gusta de mí ahora es precisamente esa conexión y conocer a la gente, relacionarme desde un lugar muy bonito, muy de conexión y muy humano. Yo pienso mucho en mi hija también. Sí, yo también lo ¿Qué estaba padre pensando? hubiese sido sin terapia? Total. Voy a leer yo ahora. Me toca a mí. ¿Cuántos terapeutas trabajan en Galene? Pues no lo sé. De número no lo sé, muchos, pero muy buenos, todos. Siento que algo que he podido ver en otros centros o con otros profesionales que se hace aquí y algunas personas no lo hacen, es también esta parte de la importancia del encuadre, ¿no? De la relación terapéutica. La importancia del vínculo, por un lado, de la relación terapéutica, construir un vínculo que realmente se base en una aceptación incondicional, que realmente haya un amor y haya un cariño entre paciente y terapeuta para ayudar a que el proceso sea sanador, y este encuadre también que protege la relación, ¿no? Sí, yo creo que el respeto y el amor, ¿no? son fundamentales en este enfoque. Esto respetando justo el proceso del paciente, siempre con este cuidado. Cuando confrontamos con cariño, ¿no? Siempre desde estos valores de respeto y amor. Sí, y destacar eso, que estamos acompañando realmente, que no es otra cosa más que acompañar desde el respeto y, como dices, generando y creando un buen vínculo que acoja. En este momento lo que puedo aportar es que siento que para realizarlo como terapeuta ha sido fundamental hacerlo como paciente. Sí, yo creo que la evidencia que los tres que estamos aquí hemos hecho este trabajo a nivel personal, ¿no? Y entonces creo que, o sea, lo hemos visto en nosotros mismos primero, lo hemos vivido. Afortunadamente va creciendo el número de terapeutas que te dicen, no, hombre, claro, para ser terapeuta hay que hacer terapia, por supuesto. Y una cosa muy importante que yo les digo a los alumnos, las personas interesadas en formarse, es que el camino de formarse como terapeuta se consigue en tan poco tiempo porque conjugamos formación y terapia del mismo enfoque. Entonces, se produce una sinergia muy potente entre las dos. Una potencia a la otra, y la terapia en estos 2 años es mucho más potente porque estás moviendo muchas cosas en el máster, porque estás aprendiendo cómo es la terapia por dentro, ¿no? Y ayuda. Y lo más importante con respecto a la formación es que en estos 2 años tu terapeuta está aplicando en ti los conceptos que estás aprendiendo en el máster, con lo cual lo integras todo directamente. Y es una forma maravillosa de aprender la profesión en muy poco tiempo, una profesión tan compleja como esta, ¿no? Me vais a dejar, es que tengo que decirlo, 100%. No entiendo cómo no es obligatorio que la gente pase por un proceso terapéutico. O sea, ¿no os ponéis a veces contentos cuando ves que uno de tus clientes está triste y te dice que ha estado llorando, que ha estado ese fin de semana pensando y que le ha afectado, y como sabes lo que viene después, en vez de estar, ay, pobre, dices, qué bien, está llegando a tocar esa parte que le va a permitir a lo mejor florecer como ser humano. Entonces es 100% necesario. ¿Cuántas veces no habéis visto profesionales que no han pasado por un proceso de terapia y están volcando
su herida con el paciente que tienen delante. Yo creo que es difícil que lleguemos, o sea, que ayudemos a las personas a llegar a sanar heridas que nosotras no hemos sanado dentro de nosotros. Totalmente, claro. Y esto que dices me parece muy importante, el que lo hayamos primero sentido en nuestros procesos de terapia, que hayamos entendido cómo es el modelo, que hayamos realmente experimentado lo que ocurre en las personas y que desde ahí podamos trabajar con ellas. Que creo que también eso es un poco específico de nuestro modelo, ¿no? Que como terapeutas hemos tenido procesos de terapia muy largos y muy completos. Cada uno a su manera, pero si crees, ya está, ¿no? O sea, o si confías, ya está. Entonces sí funciona. ¿Por qué? Porque lo veo también, lo he visto efectivamente en mí y confío en que ellos lo van a ver, ¿no? ¿Cómo sentís después de 30 años de Galene? Pues después de 30 años yo por un lado me siento muy orgullosa de haber tenido esta trayectoria que creo que ha sido muy, muy buena para nosotros, y por otro lado también me siento un poco cansada de seguir tirando, ¿no? Y por eso estoy reduciendo mi número de actuaciones en el máster, mi número de terapias, pero me parece que también es natural. Yo me siento orgulloso y satisfecho. Me encanta mirar hacia atrás y ver lo que hemos construido, mirar hacia el presente y ver la realidad que es Galene. Y me encanta pensar en el futuro también, ¿eh? O sea que me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho lo que hemos construido. Yo doy crisis y prevención del suicidio. Pues yo doy sexología, la clase de terapia sexual. Pues yo doy varios. Doy el módulo de apego, doy también el módulo de redecisión, también doy el módulo de transferencia y contratransferencia. Yo creo que habría como esta parte de verme cuando estuve de alumno, que es como bonito, ¿no? Las dudas que salen, que yo tuve, ¿no? Y el cómo, pues ahora desde otro lado, pues respondes a la medida en la que sabes o puedes. Y luego el impacto que generas, ¿no? Que va a haber terapeutas en sus consultas, bueno, pues poniendo en práctica cosas que hayas podido tú transmitir, y eso, la verdad que mola. Muy reforzador, ¿eh? Es una caricia, sí, ¿no? Me encanta de provocar, aunque sea cualquier materia, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que también es como una herramienta, ¿no? Un instrumento para despertar hambre, ¿no? A la hora de coger la materia, ¿no? Es que yo creo que yo también funciono, intelectualmente yo funciono así también, o sea, es decir, si a mí no hay algo que me estimula, pues normalmente no tengo tanta hambre luego como de leer o de profundizar, entonces quizás desde mi propia lectura conmigo mismo intento utilizar lo mismo, ¿no? Lanzo unas preguntas como cañeras, ¿no? Y entonces dejo ahí un poco el ambiente como tal ¿Y se abre la gente a contar? De primeras no tanto, pero... Porque claro, es que es un tema, o sea, sí. Si te pones a preguntar... Pero a veces lanzo las preguntas sabiendo, o sea, sin reclamar la respuesta, ¿no? Como para provocar intelectualmente, que la gente empieza a pensar. Hacen que vayas evolucionando durante 2 años. Entonces yo miro al José Manuel que entró y al José Manuel que salió, y eso es lo que más me ha maravillado de la formación con Galene. Y yo tengo 2 hijas, entonces me di cuenta de todas las cosas que había hecho mal, de las cosas que no había tenido en cuenta. Yo acabé la clase llorando. O sea, yo recuerdo terminar la clase, llorar, bajar abajo y darle un abrazo a mi mujer y decirle perdona. Que eso me ha pasado en varios de los módulos. O sea, al final, lo que me ha molado mucho, mucho del máster es que no solamente me ha dado herramientas para ayudar en esos momentos, ¿vale? Como por ejemplo a mujeres embarazadas o después del parto, etcétera, etcétera, sino que a mí me ha hecho mejor padre y mejor marido. Entonces no puedo elegir un módulo, una clase, un profesor, porque es que iban sumando todos uno tras otro, y eso es lo que ha conseguido transformarme. ¿Qué voy a decir? Madre mía.
Pues muy bien, llevo casi 16 años, me parece, trabajando aquí. Creo que es el ámbito en el que más tiempo he trabajado. Al ser un estudio privado, las directrices las ponemos nosotros en la línea de seguir nuestro modelo, ¿no? Tenemos un enfoque propio y desde ahí hemos desarrollado nuestros propios contenidos también, nuestra propia manera de trabajar, nuestras estrategias, etcétera. Sí, siempre, claro, teniendo ahí como de fondo las directrices del Colegio de Psicólogos, unas directrices básicas. Era un poco lo que queríamos, ¿no? Transmitir a otros profesionales una manera de intervenir con los pacientes de la mejor manera posible y de la manera en la cual nosotros ya estábamos llevando a la práctica y creíamos que podía ser útil para muchas otras personas, ¿no? No siempre hemos estado de acuerdo, pero creo que eso también nos ha ayudado a crecer y a abrirnos a otras perspectivas, ¿no? y a ir madurando también en este proceso, que al final es también lo que les queremos transmitir a nuestros alumnos y a los pacientes que acompañamos. Claro, cuando hemos viajado Maca y yo pues a Ecuador y vamos a ver a 2 antiguas alumnas que han montado sus institutos, ¿no? Y ves lo que han conseguido y que te presentan a su gente y ven y se dan abrazos como nosotros y manejan esos términos cuando fuimos a Salamanca y hacer un taller de iniciación y vimos que el colegio mayor que dirigía un antiguo alumno nuestro era un galén en miniatura. Entonces todos sabían lo que les íbamos a enseñar, se lo sabían todo. Y trabajaban emociones en el colegio mayor. O sea, todo eso, cuando lo ves fuera, dices, joder, pues esto está muy bien, ¿no? Yo creo que el trabajo emocional aporta una transformación que va más allá. Creo que el trabajo emocional es fundamental para la liberación, para un soltar profundo. Creo que personalmente mi propio trabajo, el trabajo emocional, ha sido muy importante, muy valioso. Y de ahí que yo sienta o vea la importancia de incorporarlo en los procesos. Creo que se puede trabajar a diferentes niveles, pero es el trabajo emocional lo que le da la profundidad, lo que termina de soltar, de liberar. A mí me hizo mucho bien todo el descargo, toda la descarga emocional. O sea, todo lo acumulado. Soltar todo lo acumulado, todo el dolor acumulado, toda la rabia, todo el miedo, lo que decías tú antes, ya no está. Y integrar amor. El reconfortamiento es amor, puro y duro. Pues es cuando trabajas emociones, esto es para nuestros queridos televidentes, luego hay un abrazo, ¿no? Bien con compañero o con terapeuta, para cerrar ese trabajo emocional. Sí. Y para mí había 2 niveles. Uno que era el cierre, o sea, vale, me tengo que ir, tengo que coger el coche, sí. Y en vez de irme abierto, o irme con miedo, o irme sensible, pues me dan amor, porque siempre es amor, y entonces yo cierro esta emoción y puedo irme de aquí seguro. Pero luego había otro nivel mucho más profundo, que para mí es el genial, que es eso, pero además te llena todo ese vacío, el hueco que te deja la emoción que has sacado, ¿no? El dolor o la pérdida o el miedo, y llena los abrazos que no te dieron de niño, los abrazos que, o sea, todo lo que no te han dado durante toda tu vida se van poquito a poco, ¿no? Como capas, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y de repente llega un día en el que yo le digo, estás aquí ahora, en vez de allí. Te pasan cosas y es una mierda, pero ya no te tocan donde... Y para mí eso lo hace el trabajo emocional, pero también el reconfortamiento. Luego lo del abrazo terapéutico, ¿no? Que yo eso no lo había conocido en ninguna formación. A ver, sí salen abrazos espontáneos y en terapia también, pero el darle ese rango, ¿no? al abrazo como una forma de expresión del amor, de la protección, de sanar. Y del sanar, ¿no? Y bueno, y siendo estos auténticos, ¿no? Bueno, sí, muy reconfortante. Yo creo que lo mejor de ser terapeuta es ver a la gente crecer, ver cómo la gente llega y cómo la gente se va. Creo que eso es un lujo
y que me siento realmente privilegiada de haber vivido ese proceso de acompañar a la gente en ese crecimiento tan grande. Acompañar a personas a las que amas a que mejoren su vida y que llegue un momento en que te digan adiós porque han cerrado su proceso, me parece lo más de lo más. O sea, es precioso. Hay una relación de base, ¿no? con todos ellos desde la sensibilidad, la escucha, la comunicación bidireccional, ¿no? Y luego, sobre todo, en las prácticas del máster hay una relación personalizada en base a saber en qué momento está cada alumno, ¿no? Y sus características para dar respuestas a sus necesidades de ese momento. Pero eso es un reto. Ya. Y eso a lo largo de todo el periodo de prácticas. Me acuerdo de un presencial que fue o que lo terminé con mucha emoción, y al día siguiente Pepe me escribió: ¿cómo estás? ¿No? Y yo estaba bien, iba a estar bien, además como siempre acompañada con la terapia, pero ese cuidado, esa atención, que pues bien, ¿no? Como que no te vas a extender, pero esa pequeñita te lleva a un lugar que soy importante de verdad aquí. Es la sensación un poco de familia. Sí. ¿A que sí? Sí. Sabes que vas a estar cuidado, no solamente respetado, sino cuidado. Que si es necesario tienes a Pepe, a Maca, a todos directamente que te están llamando, preguntando, sosteniendo en momentos difíciles, porque se pasan momentos duros. Porque no es agradable a veces las cosas que ves, sobre todo de ti mismo, en el proceso. Y el hecho de que te estén acompañando a mí me da también muchísima calidez, mucha sensación de, vale, estoy en casa. Yo una de las más mayores cosas que me llevo de aquí es no mentirme a mí mismo. O sea, no dejarme engañar por mí mismo. O sea, yo eso, en plan, hay veces que digo, vale, me estoy mintiendo. Estoy bien. No estoy bien. Lo voy a hacer igual, pero sé que esto es malo. ¿Sabes? Sí. Al menos yo ya no me engaño. Así que yo creo que, o sea, de pasar de estar preocupado porque no conectaba a vivir en conexión y sentir fluidez con mis emociones, yo estoy bastante bien en ese. Qué bien. Sí, yo lo que he notado muchísimo también, aparte de todo el proceso en terapia, es el después. Es todas las herramientas, porque claro, acaba la terapia y siguen surgiendo cosas en la vida. Pero todas las herramientas que he desarrollado gracias a la terapia son las que me permiten a día de hoy seguir enfrentándome a las cosas que surgen, porque la vida es esa. O sea, esto no es llegar a un punto de, pues ya lo he solucionado todo, efectivamente, y ya está. Yo sí, pero porque lo que me trajo a terapia yo creo que lo resolví a los 6-7 meses. Claro. Y no solo resolvimos eso, sino que descubrimos 1001 cosas que no sabía que yo tenía, y yo creo que están casi todas resueltas, y las que no están resueltas de haberla, no se puede resolver. No. O sea, después ya llega un momento en el que dices, bueno, igual hay que aceptar que con esta me tengo que quedar. Sí. Pepe me va a matar, lo siento, pero es lo que opino. Pues no haberte ido. Yo he encontrado equilibrio aquí, he encontrado permiso, he encontrado aceptación, crecimiento, ese aprendizaje emocional del que hemos hablado, ¿no? Esa gestión. Y para mí todo eso se traduce en felicidad, ¿no? A través de la serenidad que me aporta este espacio. Cada uno pensamos de una manera distinta y... Tú más que yo, o sea, tú más distinto que yo. Hombre, claro, y tú más distinto que yo, no somos tibia. Pero lo bueno es que esa confrontación entre los dos es bueno porque a lo mejor llegamos a un término medio y creo que esa parte es muy bonita. Sí, a mí me gusta mucho trabajar contigo, es un lujo. Y además, claro, las decisiones importantes las hemos ido tomando desde nosotros en pareja, ¿no? Y creo que ayuda mucho porque te hace el camino mucho más fácil, ¿no? Para mí Galene es amor. A mí me ha nacido también amor. La primera que me ha venido es amor. Sí, a mí me salía cercanía y cuidado. Serenidad.
Libertad. Porque para mí es amor y es para mí es coherencia. Amor. Amor y crecimiento. Amor, nutrición, estructura. Para mí es calma. Yo creo que amor. Cambio. Para mí, Galene, aunque sea algo que es amor. Yo diría empoderamiento. Yo diría permiso. Yo diría transformación. Pues yo diría que ha sido un camino precioso, que me ha encantado trabajar contigo. ¿Me estás dejando? Justo. Pero es precioso. Precioso. He empezado diciendo que era precioso. Sí. Yo me siento muy, muy agradecido y muy satisfecho del camino que hemos hecho hasta ahora y de nuestro presente. Y de cara al futuro ya veremos, ¿no? Eso. ¿Qué tal trabajar con tu padre? ¡Oh! Toma ya, preguntón. Nota de los propietarios de la empresa. Ninguna respuesta será causa de despido. ¿Estáis a gusto en Galene? Carnaza, carnaza, queréis. Has dicho dos. Estamos aportando a nuestra medida lo que podemos, ¿no? Entonces me parece precioso. ¿Hay más preguntas?